Hola mis queridos amigos, muy buenos días. Este es el vídeo número 61 de vuestro canal gratuito de pintura, Luis Rizo, pintor. Se admiten sugerencias y temas a tratar. Y si hay alguna pregunta sobre algo que os pueda resolver, con mucho gusto. Los compañeros que me preguntan cosillas a través del canal saben que procuro de contestarles en la medida de mis entendederas, en la medida de mis posibilidades, aquellas dudas que os surjan. Hoy vamos a hablar de la acuarela, una pintura preciosa y que nos puede servir como lanzamiento al mundo del arte. Bueno, intro y empezamos. Bueno, aquí estamos otra vez. Yo quiero explicaros qué es lo que utilizo yo para pintar a acuarela. Son cosas muy básicas, pero bueno, para empezar, una acuarela que esté más o menos bien. Veis que está muy usada. La verdad es que se deben de limpiar los cubiletes que se utilizan, las distintas secciones que se utilizan de las tapas, una vez que se utiliza, que se pinta, pero yo lo dejo así porque muchas veces esas suciedades de pintura que hay ahí, pues me sirven para algunos efectos. Como ahí se le echa agua y sigue la cosa funcionando, pues la utilizo para algunos efectos. Y esta es mi caja de pintura. No es una caja excelsa, no es excesivamente buena, pero tiene una calidad aceptable y es profesional. Y trae también otros cubiletes adyacentes para poder utilizar, se cayó, una serie de tonos que nos pueden venir estupendamente para mezclar los colores. Bueno, lo primero es una acuarela. Hay personas que preguntan que si acuarela en tubo o si acuarela en pastillas. Yo la prefiero en pastillas. ¿Por qué? No sé, la acuarela en tubo suele secarse. Esta ya está seca, porque os recuerdo que el aglutinante que utiliza la acuarela para secar y adherirse de alguna forma al papel suele ser la goma laca o incluso la miel o algunas glicerinas, y a mí me gusta en pastillas porque creo que se conserva mejor. Los tubos suelen secarse. Bueno, utilizo también pues este tipo de paletas en donde hay una serie de huecos, tanto redondos como cuadrados, como estos pequeñitos, que me sirven para mezclar la acuarela. Yo os digo que, por ejemplo, la caja que trae la acuarela no suelo limpiarla porque utilizo, no que sea un guarrete, sino que utilizo esa suciedad aparente que queda en la acuarela para hacer algunos efectos. Sin embargo, esta que es más de mezclas, pues una vez que has terminado la sesión, la pasas por el grifo, incluso le puedes dar un poquito de jabón, de detergente y se limpia muy bien. Ahora, para pintar a la acuarela hay que utilizar, primero, a mí me gusta dibujar con un trazo bastante finito y lo más limpio posible. Porque en la mayoría de las ocasiones en la acuarela se aprecia el dibujo primitivo, el primer dibujo se aprecia. Entonces es imprescindible que no haya muchos emborronados, muchas tachaduras, sino que sea lo más limpio posible. ¿Cómo se consigue un dibujo limpio? Pues yendo con el grafito, con el lápiz, con el lapicero, marcando muy poco. O sea, haciendo un trazo
muy débil, con objeto de que con una goma de las antiguas, de estas de blanca, de baratitas, que a mí me gustan porque borran bastante bien, ¿eh? Y suelo utilizar un lapicero de estos, ¿eh? Y es del 2B el de 0,5 y del 2B la dureza del lápiz del lapicero. Y muchas veces para algunos efectos utilizo, bueno, pues en este caso este es del 6B, ¿eh? Algún lápiz que se puede utilizar también, bueno, de grafito, de buena calidad. Siempre debéis utilizar buenos materiales, porque si utilizáis muy blando el lápiz o el grafito, hace que podáis hacer unos trazos muy finos, muy suaves, fácilmente borrables con la goma. Y así no os va a quedar feo, no se va a ver una cosa que algunas veces estropeamos un dibujo con una borradura, no está bonito. Entonces ya os digo, utilizo el 0,5 de Faber-Castell, en este caso, y bueno, la 2B es la dureza. Y este es un lápiz, bueno, pues de 6B, por utilizar algunos efectos que podíamos utilizarlo con el grafito. Después, fundamental, los pinceles que usemos. Yo suelo utilizar para acuarela del 10 o del 12 de mango corto. Y en la acuarela me gusta, aunque hay pelo de Malta Kolinsky, que es este, pero hoy en día está muy conseguido para la acuarela los pinceles de fibra, ¿eh? Estos que tengo yo son baratos y van estupendamente. Y también utilizo unas brochas un poquito más grandes, más gruesas, ¿eh? Que me sirven para poder mojar el papel. Es importante saber que se puede pintar sobre seco, sobre papel seco, o se puede pintar húmedo, porque la pintura a la acuarela es húmeda, su base es el agua, y podemos pintar húmedo sobre el papel ya humedecido, ¿eh? Y aunque el húmedo sobre húmedo, el resultado no está muy en nuestras manos, pero sí podemos corregir el resultado con una esponjita, retirando alguna pintura sobrante sobre la marcha, ¿eh? Porque si se tarda mucho y se impregna el papel, es difícil, se puede hacer. Yo utilizo papel de cocina, porque el papel de cocina lo voy doblando y con las esquinitas, ya lo veréis en un timelapse que vamos a poner, con las esquinitas voy también corrigiendo cosas y buscando efectos. Y pues un paño de estos, del típico paño de cocina que no suelte hilos, que no suelte fibras. Este es de algodón puro, ¿eh? Y lo podemos usar para retirar sobrantes de pintura, para corregir algunos defectillos mojando el paño, y son cosas muy económicas: paño, papel de cocina, una esponjita, pinceles más anchos, pinceles más finos. Yo sé que esto a las personas que pintan habitualmente a la acuarela no les dice nada, pero bueno, también hay personas que ven este canal que son aficionados. Y por último, dos elementos que me parece que son imprescindibles: utilizar una tabla y fijar con papel de carrocero el papel que vamos a utilizar como soporte para pintar a la tabla, con objeto de que no se ondule. Después hay que tener cuidado a la hora de quitarlo, porque
Hay personas que tiran de la tira de papel, de la cinta de garrocero, y se llevan parte del papel que hemos utilizado como fondo, y la verdad, como soporte, y la verdad que se queda horrible. Entonces, consejo, una vez que estéis terminado y antes de retirarlo, pues se empapa, por ejemplo, la esponjita bastante y se le va dando, se va humedeciendo todos los costados del papel, de forma y manera que cuando tiremos de la cinta de carrocero, como el papel está húmedo, suele salir sin necesidad de arrancar ninguna fibra al papel. Eso es un truquillo que hay que seguir. Y después el papel. El papel es fundamental. El papel, a mí me gusta un papel que sea de buen gramaje y con cierta rugosidad y que sea un papel de calidad. Yo normalmente utilizo el Archer, pero bueno, hay por ahí papeles de Winsor & Newton, de un montón de marcas que son muy buenos y que, nos dan un resultado fantástico. A mí me gusta de un gramaje y de una textura gruesa o medianamente gruesa, porque se pueden aprovechar la rugosidad del papel para buscar calidades, para buscar efectos. Que no sea un defecto la rugosidad, sino un potenciador de la acuarela. Bueno, una vez contado esto, vamos a pasar a la mesa, porque, por favor, imprescindible. Así no se puede pintar acuarela, ¿eh? ¿Por qué? Porque vas dando agua y como el medio es muy acuoso, porque es agua, pues hace... Y nos encontramos con que se nos corre la pintura. Hombre, se puede utilizar ese defecto para hacer determinados efectos. O sea que si nosotros pretendemos que quede una pintura chorreada, una acuarela chorreada, que se le vean los chorros caer, también se puede usar. Entonces empezamos los primeros toques que caigan, o los finales, chorreando hacia abajo la pintura, y después, una vez que esté seco el papel, pues utilizar un pincel adecuado y hacer una pintura más fina y más coherente, utilizando poniendo el papel sobre un soporte que sea lo más liso posible, en horizontal. Vertical no se debe hacer, o si se hace, para efectos. Y se debe utilizar un soporte vertical. Incluso si tiene un 15 o un 20% de desnivel, tampoco pasa nada. No hay mucho corrimiento y el artista, el pintor, ve mejor el dibujo y el resultado. Pero muy poquito. Bueno, os voy a poner un time-lapse, os voy a explicar qué es lo que he hecho. Para esto más o menos lo que os voy a explicar. Os voy a hablar un poco de la acuarela y me despido de vosotros, ¿vale? Bueno, gracias por estar en mi canal, os pido suscriptores y os pido que me preguntéis cosas. Seguimos. Bueno, mis queridos amigos, y aquí empezamos con el dibujo. Ya habéis visto, muy fino. Elijo los distintos pinceles, y el secreto está en que las capas de pintura deben ser muy, pero que muy aguadas, muy finas, y poco a poco, por superposición de capas, y haciendo algo interesante. Parece ser que la pintura, la acuarela, pues nació en China, y sobre todo por la utilización de la tinta, las aguadas de tinta, para hacer cuadros y para hacer obras artísticas, pues monocromas, en negro, en azul intenso o en sepia, y empezó, trabajando de una forma muy especial, los chinos. Fijaros que estamos hablando
de los albores de la pintura. En Europa el antecesor es el fresco. Fijaros como aquí estoy utilizando algunas capas muy finas, y muy suaves, para indicar, bueno, el caballo en el plano izquierdo, y ahora estoy con el toro. En este caso no es un toro, es una vaca. Esta faena que estoy retratando la he vivido en una ganadería muy importante de aquí de Sevilla, y bueno, pues tratan de tentar a las vacas a ver la bravura que tienen. Bueno, pues salen, como se hacía antiguamente, dos caballistas corriendo detrás de la vaca y la tocan en el culete con una habilidad tremenda, de forma y manera que la vaca caiga al suelo, y ven la reacción. Si la vaca es brava, va al caballo y trata de pillarlo, y bueno, pues ven que es un animal con una bravura y con unas ganas de defenderse increíble. Entonces esa puede ser buena, porque en el campo, aunque hay sementales que padrean, pero sin embargo la vaca es la que lleva la sangre, la madre es la que está por encima del macho. Es una labor bastante curiosa. Bueno, veis cómo estoy aquí utilizando el papel para retirar excesos de la aguada de la acuarela. Y ahora utilizo para marcar con sombras las partes, digamos, que de alguna forma me interesan, que adquieran volumen. Pues el volumen lo adquieren con el claroscuro. Y ahí estamos pegándole con la acuarela. Bueno, deciros que las labores que se realizan en el campo son muy plásticas y son muy dadas a la pintura, al utilizarla como motivos y modelos para crear obras artísticas. Fijaros el movimiento del pincel, que debe ser suelto, ágil, y el movimiento del trapo, en este caso, bueno, mejor dicho, del papel. Aunque cuando me paso ya veréis, como en alguna ocasión, creo que en este vídeo que he filmado se ve utilizar el trapo. ¿Que me paso en la oscuridad? Pues sin problema, se coge el papelito, se coge el pañito y se le retira el exceso. Ahí estoy retirando, ahí está. ¿Veis cómo el trapo se puede usar con mucho cuidado? Porque lo que no nos podemos llevar son las capas del papel, ¿no? Porque si no va a quedar feísimo. Entonces el papel no debe de perder su gramaje, no debe perder su superficie. En el momento que retiramos una superficie del papel, se ve un roto, se ve algo muy feo. No es interesante. Bueno, veis cómo le estamos sacando un poco de volumen al toro. Observar que tanto el toro como los caballos, como los personajes que montan los caballos, pues en la acuarela tenemos un problema o una solución, y es que el blanco no debemos de usarlo, y vamos a utilizar como blanco el propio del papel. Entonces hay dos formas de preservar el blanco del papel: o tienes mucho cuidado y tienes experiencia y andas con tacto a la hora de hacerlo, o bien utilizamos unas gomas que hay para retirarla fácilmente y que cubren esos tonos que no queremos que desaparezcan de blanco. Fijaros el dibujo es a una sola línea, un solo trazo, muy fino, sin borrones, porque aunque los tenga, pero utilizo
muy suavemente el lápiz para que pueda ser borrado fácilmente con esta gomita baratita de color blanco que habéis visto. Entonces, bueno, aquí os lo pongo para que lo veáis de cerca. Y vamos a seguir con la explicación. Bueno, aquí estamos de nuevo. Espero que os haya gustado el Time-Lapse. Es una cosa muy breve, no quería agobiar mucho con esto, pero se me ve utilizar el pincel, se me ve utilizar no he utilizado la esponja, pero sí el papel de secar, se me ve utilizar el paño, cómo toco los pinceles, y creo que es interesante porque en la pintura, por mucho que te expliquen, si visualmente no le echamos un vistazo, pues tenemos algún tipo de problema a la hora de entender las explicaciones. Yo cuando doy clase y cuando le explico a los compañeros, me gusta coger el pincel y meterme en el cuadro o en el dibujo o en lo que estén haciendo y darle alguna pincelada. Yo he tenido profesores en la escuela que no han tocado nunca mi cuadro y sin embargo ha habido otros que se han atrevido porque tenían una capacidad tremenda y me lo han hecho. Técnicas muchas, formas de enseñar muchas, pero yo soy de los que entiendo que el aspecto visual de las clases le enseña mucho al alumno, el robar mirando, no robar en malas condiciones, el robar. Yo tengo un profesor que lo quiero muchísimo, un gran artista, que dice: Luis, yo robo mirando. Bueno, pues hay que robar mirando, hay que aprender de las pinturas de otros, hay que estar en los museos, ver cómo se han dado las pinceladas, cómo han hecho, y después nosotros aplicarlo, no copiarlo, sino saber cómo lo han hecho otros para que nosotros podamos tener una mano lo más maestra posible. Bueno, like, por favor, suscripciones, y espero que os haya gustado. Y se admiten, por supuesto, sugerencias. Bueno, el próximo, el 62.